Entonces, ahora que estamos iniciando, me gustaría saber si ustedes a este momento identifican o reconocen sobre a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo alimentario. ¿Tienen alguna idea, alguna certeza, algún concepto que nos ayude a identificar esto? ¿A qué nos referimos? ¿Qué podría ser? ¿Cuáles serían las palabras que nos ayuden a identificar esto? Igual hay que hacerlo por palabras clave. Cuando hablamos de un modelo, ¿a qué nos referimos? Podría ser una guía. En efecto, una guía puede ser un patrón, una forma que designa X o Y situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo alimentario, nos estamos refiriendo a ciertas guías que, de acuerdo a información, nos recomienda una forma de poder alimentarnos, o en este caso, una forma muy específica para poder seguir pasos hacia, si nosotros comemos de cierta manera, hay salud. Entonces, un modelo alimentario es lo que vamos a ver el día de hoy. Y un modelo alimentario ustedes ya lo han visto a lo largo de su vida. ¿Qué modelo alimentario puede ser alguno que ustedes recuerden? El plato del bien comer. Exactamente, Kimberly, el plato de El Buen Comer es un modelo alimentario. Entonces, necesitamos identificar dónde están. ¿Han visto algún otro modelo alimentario? La pirámide del buen comer. Exactamente, Galilea. La pirámide también es otro modelo alimentario. Entonces, se dan cuenta cómo desde aquí estos conceptos, estas gráficas, estos diseños ya nos están dando la pauta de cómo tendríamos que alimentarnos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están diseñados? Tienen una figura, ese diagrama presenta ciertas proporciones y nos da ciertos ejemplos. Entonces, un modelo alimentario es lo que nos ayuda a identificar eso, es lo que nos ayuda a ver eso. Entonces, el día de hoy eso es lo que vamos a revisar, ciertos modelos alimentarios, pero también tendríamos que ver cuál es el contexto de ese modelo alimentario, de dónde proviene, porque será lo mismo entonces el plato del buen comer que por ejemplo es mexicano, que una pirámide o en otras partes del mundo que utilizan una olla como una representación. Entonces, si bien los humanos tenemos las mismas necesidades, tendríamos que ver el contexto también donde se encuentra ese alimento. Me parece que iba a haber también una presentación. ¿Nos las puedes compartir, Ana? La presentación, sí, permítame un Sí. poquito, ¿eh? Muy bien. Entonces, pues bueno, eh, ahora sí, ya lo estamos viendo. Entonces, esta pirámide alimenticia, estos conceptos son los que nosotros vamos a tener que poder definir. Cuando hablamos entonces de una pirámide, recordamos esta forma triangular y en esta forma triangular nosotros encontramos que existe una base, que existe una punta. Y esto mismo entonces se utiliza conforme los alimentos que son recomendados para una frecuencia y consumo adecuado. Así pues, en la base nosotros tenemos los alimentos que tendríamos que consumir de manera más frecuente. En este caso están apareciendo como pequeños grupos y ustedes lo pueden identificar ahí como pequeñas frutas, verduras, cereales, líquidos también, que es la parte más recomendable. En la parte moderada, nosotros podemos identificar alimentos cárnicos principalmente.
como lo verán ahí, el pescado, como lo verán la carne, los quesos, el huevo y demás. Y en la parte superior, en la punta, tenemos los productos, en este caso procesados, que también, pues bueno, son los que tendríamos que evitar en una mayor medida. Esta pirámide, y la vamos a descomponer, además de esos tres niveles que yo les acabo de mencionar, tienen por un lado una pequeña línea que nos habla de la sostenibilidad. ¿Por qué de la sostenibilidad? Porque no es lo mismo la cantidad de recursos que se necesitan, por ejemplo, para crear 1 kilo de arroz que 1 kilo de carne. Porque entonces ahora no solamente se está produciendo, pues bueno, alimento para que nosotros estemos consumiendo, sino también hace falta ese alimento para poder dar de comer, por así decirlo, para alimentar a nuestro propio alimento cárnico. En otras palabras, tenemos que crear alimento para que la vaca coma y para que nosotros nos podamos comer a la vaca. Así pues, entonces, por eso hablamos de esta sostenibilidad. Por eso es moderadamente en los productos cárnicos y pues mucho menos los derivados. ¿Por qué los derivados? Porque piensen ustedes entonces para una hamburguesa, para una pizza, la cantidad de recursos que se necesitan en la harina que tuvo que ser producida y tuvo que ser trasladada. Lo mismo para el huevo, lo mismo para los quesos y demás. Entonces, aquí tenemos esta pequeña situación donde, pues, todos los derivados, todos los productos que son procesados son los menos recomendables y son los que ustedes menos tendrían que estar, pues, consumiendo. Así pues, estos de primer nivel, pues, es la base de toda nuestra alimentación. Siempre es lo más recomendable, siempre es lo más adecuado y por lo tanto siempre va a ser lo más saludable. Hablamos entonces también que no se nos pierda esta parte de que existe una pirámide incluso invertida. ¿Por qué invertida? En esta pirámide invertida, nosotros, bueno, así como lo estamos viendo aquí de la parte más frecuente, sería lo que nosotros tenemos que priorizar. Bueno, ese es otro modelo que pensaba también estar mostrando, pero la imagen no la he podido proyectar todavía. Entonces, eso es cuando hablamos de una pirámide alimenticia. Vamos a la siguiente. Muy bien. Ahorita Ay, sí. perdón, profesor. Creo que le tengo que dar permisos para que presente y ya podría ver si puede compartir su pantalla, ¿sale? De igual manera, ahorita sigo proyectando la presentación. Muy bien. A ver, entonces, mm, ya aparezco como coanfitrión para poder hacer entonces la presentación. Permítanme un momento más. Oh, muy bien. Aquí también ya nos están mostrando nuevamente. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de pirámide? ¿Y por qué en México tenemos un plato y no una pirámide? Sería importante también poderlo discutir. Ahora, la parte conceptual desde los antecedentes viene desde, bueno, la primera pirámide que es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, desde la década de los 70, ha intentado clasificar ciertos alimentos e incluso tienen en línea una pequeña base donde ustedes pueden revisar por alimento cuál es la cantidad de macronutrientes y micronutrientes presentes en ellos. Si es de su interés, pueden buscar, por ejemplo, carne de pollo, carne de res y demás. Y al final ustedes pueden ver cuáles tienen mayores, menores porcentajes de proteínas, grasas, carbohidratos, si fuera el caso. Y pues bueno, los ayuda a poder identificar un poco más un plan alimenticio. Entonces, esta pirámide que ustedes están viendo, pues bueno, se creó en el 92. El problema de este tipo de pirámide es que, si bien tiene ciertos elementos que son válidos, por así decirlos, tiene otros que no complementan, por así decirlo, una alimentación adecuada. ¿Por qué no complementan una alimentación adecuada? Porque ciertas instituciones entonces tienen, en este caso, una situación, lo vamos a mencionar así, en la que tienen patrocinios.
¿En qué se traduce estos patrocinios? En que, pues evidentemente hay ciertos intereses. Parece que, a ver, un momento. Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Si quieres, Marce, dejas de compartir para poderla compartir yo. Muy bien, y ya poderlo como controlar desde aquí. Listo, a ver, confírmenme. Tendrían que estar viendo ahorita lo mismo que estoy viendo yo, que es la de antecedentes. Sí, ya. igual si se te Sí. dificulta, pues Sí. me comentas y la sigo presentando, ¿sale? Ok, muy bien, pero parece que ya está. Entonces, ¿qué tiene este tipo de situación o esta pirámide en específico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos? Que a pesar de que están tomando ciertos elementos verídicos, pues directamente desde la ciencia y el estudio científico, este Departamento de Agricultura es patrocinado. ¿Qué significa que sea patrocinado? Pues que entonces hay ciertos intereses comerciales e incluso ciertas marcas pueden colocarse o posicionarse dentro de ella. ¿Han escuchado de la ADA, que es una asociación americana para la diabetes? La ADA, por ejemplo, tiene patrocinadores. De esos patrocinadores, uno de ellos es Tyson. ¿Saben qué produce Tyson? ¿O la marca Tyson? Tyson produce, entre muchas otras cosas más, pero en la industria agroalimentaria, alimentos cárnicos. ¿Qué significa? Que si yo voy a la ADA, a la Asociación Mexicana, para poder tener quizás ciertas recomendaciones para la diabetes, porque yo pienso que esa organización, pues bueno, es sin fines de lucro y me puede dar información 100% fiable, pues resulta que tiene patrocinadores y si resulta que ciertas investigaciones y resultados han sido, pues, patrocinados por este tipo de instituciones. Es decir, las mismas marcas se ven inmiscuidas en este tipo de situaciones y por lo tanto, pues pueden tener ciertos elementos que van a viciar la información. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor una institución me puede recomendar hasta ciertas marcas. ¿Han escuchado ustedes de alguna corporación de salud que recomiende ciertos productos? Hablemos hablemos, por ejemplo, ¿Han escuchado de Whiskas? ¿Cuál es el eslogan de Whiskas? Un gato, ¿no? Mm, Esa sería una imagen, pero ¿cuál es el eslogan de Whiskas? ¿Qué nos dice Whiskas? 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Exactamente. Y los odontólogos en las comerciales que recomiendan. Pasta dental. ¿Hay alguna marca en específico? Colgate. 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 Exactamente. ¿Se dan cuenta de la influencia de todo esto? Y más si hablamos de alimentación, y más si hablamos que, por ejemplo, ADA está financiada o tiene como patrocinadores a Tyson. ¿Ven para dónde va toda esta situación? Entonces, nosotros necesitamos identificar, además de la pirámide alimenticia, además de el instituto que la está patrocinando o la está creando, ver quiénes son estas personas que tienen intereses. Así entonces, a pesar de que existe evidencia científica, también existen ciertas orientaciones que los mismos departamentos o que la misma información puede tener viciada. Entonces, si bien hay procesos alimentarios, hay pirámides alimenticias, hay modelos alimenticios, tendríamos nosotros que hacer también una revisión para poder, pues bueno, profundizar un poco y saber que, pues lo que se nos está mostrando realmente es verdadero. Yo les puedo compartir incluso que Tank, me parece, y estaba revisando precisamente la etiqueta, y te dice que es recomendada por el Colegio de Pediatras de México. Es decir, Tank está recomendada por un colegio de pediatras. ¿Se imaginan ustedes eso? Para empezar, Tank ni siquiera entra en esta pirámide. Entonces, y ahora nos dice que un grupo de profesionales me la está recomendando. Bueno,
para que vean cómo se puede viciar esta situación. Bueno, continuemos. Entonces, existe otro modelo más. Este modelo, que fue en el 2005, donde no nos presentan como una base como tal que tengamos que cumplir, porque no es que tengamos que consumir frutas y verduras para consumir lo que está en la cúspide, sino más bien lo más adecuado, y como lo vemos también como en el plato del buen comer, hay ciertos alimentos que tenemos que comer de manera, pues bueno, regular y considerarlos. Así pues, esta del 2005 identifica, por ejemplo, en el naranja, los granos, en el verde, los vegetales, en el rojo, las frutas, en el amarillo, los aceites, en el azul, los lácteos y por último el morado, las carnes y leguminosas. Entonces, la intención de esto es, uno, ver los colores porque están divididos o están identificando los grupos de alimentos. Y pueden ustedes identificar que tienen un área un poco de mayor porción, algunas y menores otras, como por ejemplo los aceites que están en amarillo y tienen un área muy pequeña en comparación de la naranja, que son los granos, en este caso cereales y por lo tanto carbohidratos. Pero además de esto, esta pirámide contempla escalones. ¿Por qué contempla escalones? Porque estamos entonces hablando ahora de actividad física. Porque no solamente entonces depende de que nos den una guía que nos diga cómo alimentarnos, sino también de los requerimientos que nosotros necesitamos para que pueda ser posible esa alimentación. Hablando en otras palabras y de forma más sencilla, no es lo mismo la cantidad de energía que yo necesito si me voy a trabajar al campo todos los días que si yo me quedo en un consultorio. ¿Podré comer con las mismas porciones? Sí, pero no la misma cantidad. Es decir, ¿las porciones en qué? Las porciones de la distribución de grupos de alimentos. Es decir, que mi base sean carbohidratos, que yo coma muy poca carne y demás. Podrán ser las mismas distribución, pero las porciones en este caso son las que van a variar. ¿Por qué? Porque también un hombre, una mujer tienen distintos requerimientos. Una mujer que es atleta a un hombre que es oficinista puede tener mayor requerimiento. Entonces, digamos que el canon que se sigue es esta distribución, pero basado en el requerimiento y por lo tanto aquí es importante la actividad física, porque sí, yo consumo quizás 2000 calorías al día, pero porque yo tengo una actividad quizás que puede ser moderada. Si yo en el día no me paro y no hago nada, pues bueno, mi requerimiento baja y tendría que comer, sí, como lo dice la pirámide, pero acoplado a la cantidad de energía que necesito. Que a lo mejor sería profundizar un poco más cuando hablamos de determinación de calorías. Pero ahorita, pues bueno, estamos en la distribución. Entonces, bueno, aquí está considerando precisamente por eso una actividad física y eso significan, pues, estos escalones. Muy bien, entonces, aquí existen algunos ciertos cuestionamientos que tendríamos que hacernos sobre la pirámide alimenticia que nos presenta el Departamento de Cultura y también de mi pirámide. De esta manera, entonces, tenemos uno, nos habla de que en la base, la del 92, que en la base pues está repleta casi de cereales y no se distinguen en aquellos que son integrales o que no son integrales. Entonces, si estamos hablando de cereales, quizás yo podría colocar un pan ahí, porque es un cereal, o un tamal, porque es un cereal, porque está hecho de maíz. Pero bueno, precisamente es lo que no distingue. Y ahí es donde encontramos como que ese problema. Porque si entonces yo estoy hablando que mi pirámide es para poder identificar cómo voy a comer, pero no distingue esto, pues yo estaría perdido ahí. Porque entonces las personas me van a decir, pero ¿por qué yo subí de peso? ¿O por qué me enfermé si como tamales todos los días? Y la pirámide dice que tengo que comer cereales. Y el tamal está hecho de maíz. ¿Por qué no me funciona igual? Entonces, nuevamente, no distingue entre un cereal que puede ser integral y otro procesado. Sitúa también las grasas en el último nivel, como si fuera la pirámide de Maslow, ¿no? Hay que cumplir todo lo demás para llegar hasta allá. Y la verdad es que no. Y ustedes, quienes han cocinado, se darán cuenta que incluso para poder cocinar, a veces lo más mínimo, utilizas un poco de aceite. Y si vamos a utilizar un poco de aceite en nuestras preparaciones, pues tendría que ser un aceite de buena calidad, ¿no lo creen? Es decir, no voy a cocinar todo con manteca, no me voy a hacer unos hot cakes con manteca, por ejemplo. Entonces tendríamos que ver cuál podría ser
el mejor tipo de aceite, prefiriendo los insaturados, principalmente vegetales poliinsaturados, no los saturados como lo pueden ser una grasa. Entonces aquí hablamos de la calidad del aceite. Asimismo, también agrupa en el mismo nivel las leguminosas y carnes como si fueran como si contuvieran el mismo contenido de grasas. Y la verdad es que no. Es decir, un garbanzo tiene una cantidad inexistente de grasa a comparación, por ejemplo, de un trozo de carne. Y hablando de carne, también hay distintas calidades, porque no es lo mismo quizás salchicha, chorizo, arrachera, que un huevo, por ejemplo. Porque los anteriores, entonces, incluso son subproductos. Ni se diga el chorizo, todo lo que puede encontrarse ahí. Y el color y los saborizantes que tiene, a comparación, por ejemplo, del huevo. Que el huevo, por ejemplo, puede ser un gol estándar en proteína. Entonces, son de estos pequeños errores que podemos encontrar en la pirámide alimenticia. Asimismo, cuando vemos la pirámide del 2005, pues bueno, no nos permite entender muy bien la cantidad de alimentos que es necesario. Por eso, por las áreas que se encontraban coloreadas. Así pues, no sabíamos cuál podría ser una opción más saludable. Aquí la idea es de que con esta información que se está presentando, ustedes puedan crear algo. Y eso es lo que vamos a crear. Pero bueno, ya dimos estos puntos y ahora es necesario que ustedes también se pongan a pensar. ¿Pensar en qué sentido? En que, por ejemplo, de acuerdo a esto que hemos revisado, ustedes ahorita nos van a hablar un poco de las pirámides a través de una dinámica de interacción. Ya las comparamos, ya vimos cuál es su ventaja, quizás su desventaja, cuáles nos apuntan hacia la sostenibilidad incluso. Ojo aquí. Ahora, en el área de chat, yo les voy a compartir un enlace. Con este enlace, ustedes van a poder tener la siguiente interacción. Entonces, aquí está nuestro enlace. Vayan entrando a ese enlace y ahorita les doy más instrucciones. Esto principalmente va a ser más fácil, más sencillo, más útil para aquellos que están conectados desde una computadora, porque te va a permitir más fácil hacer esta interacción. Muy bien. Entonces, lo que ustedes ahora van a colocar a partir de este momento es en este pequeño cuadro que les aparece, nos van a colocar cuáles son las diferencias entre estas pirámides. Y evidentemente no estoy diciendo que repliquen esto que acabamos de decir, sino qué otras diferencias encuentran ustedes. Así que, pues, adelante. Vamos a dejar, ¿qué les parece? Un margen de... Fernanda, adelante. Podemos poner opiniones de lo que opinamos de cada. Exactamente, sí. Ahorita tenemos que contrastar estas ideas, así que sí, se valen estas opiniones. Evidentemente no va a ser un me gusta o un no me gusta, sino tendrían que estar fundamentando de alguna manera esto que nos están colocando. Muy bien, así que pues adelante. Al final también vamos a tomar en cuenta la participación que nos digan de las reflexiones sobre las diferencias que vamos a encontrar aquí. Así que pues bueno, adelante. Cuando hayan participado o cuando hayan entregado 5 personas sus diferencias, vamos a comenzar con un conteo regresivo de 1 minuto. Así que, pues, prioricen de manera adecuada su tiempo de redacción.
Solo se puede escribir muy poquito, ¿verdad? Tiene un límite de palabras. Sí, están limitados en caracteres para poder escribir. Piensen como si estuvieran utilizando algo como tipo Twitter. Digo, para que sean concisos y no traten de explayarse demasiado. Solo una diferencia, está bien si solo ponemos una. Sería más adecuado que pusiéramos al menos dos. Ok, gracias. Muy bien, hasta el momento van 4 personas. Cuando llegue la quinta, ahí está la quinta. Comienza entonces un conteo regresivo. Tienen 1 minuto para poder terminar los demás. Nos quedan menos de 30 segundos y ya tenemos 13 participaciones registradas. Muy bien, se ha cerrado la votación. Entonces, pues bueno, vamos a ver ahora cuáles fueron las diferencias que nos estuvieron colocando. Al final, entonces, bueno, después de ver cuáles son estas diferencias que nos colocaron todos los demás compañeros, pues las personas que nos vayan a hacer esta participación que reúna esta pequeña reflexión de todos son los que tendrían esta pequeña, pues bueno, asignación de participación que ya vieron en el chat. Veamos entonces. Esto es lo que nos han colocado. Bueno, aquí para que ustedes también estén leyendo, yo estoy leyendo también a mi ritmo, pero ustedes también vayan leyendo para que puedan ver todas las diferencias que han colocado sus compañeros. Por ejemplo, nos hablan de que la del 2005 no está utilizando una distribución adecuada. La del Departamento de Agricultura, que no tiene un balance tampoco de requerimientos, que no incluía la actividad física. La del 92, que no incluye los cereales y no hay una distinción. La del 2005, que no incluye porciones. Aquí este me parece interesante. ¿Cómo incluso la podríamos mejorar? Podríamos incorporar relación de alimentos que más frecuentes se consumen en una zona, recalcar los requerimientos necesarios dependiendo de la edad y la actividad física, sexo y demás. Me parece bastante interesante y certero esta aportación. Veamos cuáles más hay. Muy bien. Entonces, con esto que acaban de ver, yo creo que bastaría con 3 personas que nos puedan dar un análisis de las diferencias, de las similitudes, de lo que han encontrado al respecto. Entonces, ¿quién nos aporta algo desde su punto de vista? ¿Cuáles son las mejoras que podríamos hacerle? Ya vimos las diferencias, ya vimos lo que opinan otros, y ahora, para que se lleven esta participación, ¿cómo podemos hacer esta mejora?
Me parece que la primera persona fue María Fernanda, pero fue Díaz, porque hay dos María Fernandas. Entonces, adelante, María Fernanda. Díaz. Pues al estar revisando, para mí la segunda pirámide es un tanto confusa porque como persona, al ver la pirámide, pues nomás veo colores, pero tengo que fijarme, o sea, como que estar mucho tiempo como relacionando, o sea, los colores con los alimentos, y creo que para las personas eso es una cuestión muy confusa, al menos para mí, que pues así las personas no pueden seguirla, pues. Exactamente. Imaginen ahora, y a lo mejor sería pensar un poco más extremo, ¿no? Si hay una persona que pueda, no sé, ser daltónica, ¿no? Ni siquiera pudiera reconocer la diferencia entre un tipo de alimento y otro, hablando de los colores que nos está hablando esta pirámide. Muy bien. Otra persona que también nos levantó la mano fue, ahora sí, María Fernanda, pero García. ¿Qué nos dices tú? Yo también pienso igual que Fer y también lo que yo noté de esa pirámide es que no todas las personas tienen el mismo, no todas las personas tienen el conocimiento como para establecer en qué se podría relacionar cada color primero y también las cantidades. Por ejemplo, a mí en lo personal se me haría más difícil saber en de ambas pirámides, saber, por ejemplo, cuál sería la porción adecuada. Entonces, yo siento que sí está hecha como para alguien que en verdad sabe, y en realidad no todas las personas lo saben. Entonces, probablemente nosotros sí, porque tenemos conocimiento y se nos está enseñando de ello, pero si sales a la calle y preguntas, no todas las personas saben exactamente cuál es la cantidad, y menos cuando no es tan específico, pues. Me parece bastante acertado eso, hablando de las porciones y más importante aún, los requerimientos. Porque un niño, pues evidentemente, aunque pueda seguir esto, pues no comería lo mismo que otro niño que a lo mejor tenga 5 años más, o un adolescente. Entonces tendríamos que ver, incluso hablando de la cocina familiar, ¿no? En mi casa, ¿qué tanto van a cocinar de qué? Entonces, digo, son observaciones que tendremos que hacer, bueno, desde aquí, desde una parte crítica. Galilea, adelante. Pues yo observé también de que, por ejemplo, una marcaba que se consumían más cereales, que era como el nivel uno, lo cual pues estás ingiriendo muchos carbohidratos, pero a su vez la otra marcaba casi en estándares iguales la cantidad de pues de cereales a lo de frutas, lo que sería pues algo inconveniente tanto para las personas porque no todas van a ingerir la misma cantidad de ciertos alimentos, como ya lo mencionaba. Pues en la primera sí se marcaban como que las diferencias y para identificar, pero en la otra ya no, o sea, los colores posiblemente no estaban tan relacionados con, pues, con lo que se está observando. Por si se pregunta fuera de a las personas, pues, que llevan la base de eso sí podrían trabajar sobre ello, pero las demás no. O sea, pues si preguntas en comunidades y así, pues no sabrían identificar qué tipo de alimento. En efecto, y sería importante incluso si pudiéramos adaptarlas, por así decirlo, como a los grupos o a las zonas geográficas donde se está consumiendo el alimento. Porque pues sí, nos pueden hablar de frutas y verduras, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, a países de Oriente, pensemos en un Japón, Corea, China y demás, frutas y verduras no son tan frecuentes y son más difíciles de poder tener acceso porque son más caras. Entonces, ¿dónde queda? Una alimentación entonces saludable es exclusiva de un tipo de ingreso específico. Bueno, nos hace pensar en eso y nos hace reflexionar. Ahorita no lo vamos a discutir porque no es el tema, pero, o sea, tendríamos que pensar en todo esto. Y me parecen, bueno, bastante acertadas también, distintas de las participaciones que nos están colocando aquí en el área de chat. Bueno, vamos a dejar ahorita esta interacción y vamos a seguir también con un poquito más con el tema. Entonces les vuelvo a presentar ahorita también para poder seguir avanzando. Ahora bien,
Si bien ya vimos ahorita las pirámides, que son estos antecedentes y que nos ayudan a tener la primera parte, ahora tendríamos que ver cuáles son las siguientes herramientas que existen. Estas herramientas internacionales que hoy día, pues podemos decir que ya vimos de qué deficiencias tienen las pirámides anteriores, del 2005 y anterior. Pero tendríamos que ver ahora qué hay, qué se ha renovado. ¿Habrán cambiado, así como ustedes mencionaron? Entonces, en estas nuevas guías, identificamos fuentes de nutrientes, cuáles son las más saludables, así como, pues bueno, que no es lo mismo comer el maíz siendo maíz que el maíz siendo tamal, pues evidentemente son dos fuentes, aunque la fuente sea distinta, el proceso pues es diferente. Habla de porciones y también sobre una alimentación sustentable, porque no solamente se trata de comer sano a costa de quizás el medio ambiente, sino más bien tendríamos que ver cómo hacerlo mejor. Entonces, ojo aquí y lo voy a remarcar muy bien. Pirámide saludable, 2008. Entonces, la pirámide saludable que nos presenta Harvard ya nos identifica aquí una base un poco distinta, combinando, por así decirlo, un poco con la del 2005. ¿Por qué? Porque esta pirámide en el nivel número 1 nos habla sobre ejercicio diario y control de peso, cosa que solamente la del 2005 nos había mostrado. Entonces podremos decir que ya nos está avanzando en cómo tenemos que completar la alimentación desde el requerimiento. Nos habla también de, en un nivel 2, frutas y verduras. Y también incluye aquí los aceites saludables, cuáles pueden ser oliva, canola, cacahuate, girasol, cártamo y demás. Los cereales, pero hace énfasis en los integrales. Entonces aquí ya no aparece un tamal. Entonces aquí ya no aparecen frituras. Nos está hablando ahora sí de cereales integrales y que tienen entonces una función dentro de nuestro organismo. Nos habla entonces en el siguiente nivel grasas saludables, semillas, nueces, algunos frutos también que son desecados y fuentes de proteína bajos en grasa. ¿Por qué? Porque en el mundo de alimentos de origen animal hay aquellos que tienen una mayor o mejor calidad. Entonces, aquí nos está hablando de pollo, pescado y huevo, que era lo que les comentaba anteriormente. A pesar de que el chorizo es un alimento de origen animal, a pesar de que la salchicha, el jamón y demás son alimentos, el salami son alimentos de origen animal y tienen proteínas, pues tiene mucha mayor cantidad de proteínas el huevo sin esa cantidad de grasa. Entonces, si bien presentan un grupo, no los podemos colocar todos ahí. Por lo cual, entonces ahora, en un tercer nivel, los encontramos. En un cuarto nivel, encontramos lácteos y estos derivados que vienen de los lácteos. Por ejemplo, no solamente está la leche, sino también está el queso y está el yogurt. E incluso, pues bueno, en un nivel más alto, tenemos la carne roja, mantequillas, cereales, pero aquí son cereales refinados. ¿Cómo puede ser un cereal refinado? Aquí sí entra el pan, aquí sí entraría el tamal, aquí sí entraría un waffle, un hot cakes, no sé, todos esos tipos de productos que ya han tenido un proceso. Entonces, esto es lo que se nos presenta en el 2008. Y por último, pues bueno, bebidas azucaradas, dulces y sal. Nuevamente, todo lo que tiene que ver con alimento procesado se encuentra hasta arriba, en la cúspide. No por inalcanzable, sino más bien porque es lo menos recomendable. Veamos entonces ahora esta evolución. Se nos presenta este plato de alimentación ahora en el 2011. También es de Harvard y ha sido una evolución. Aquí entonces no solamente nos presenta como niveles, sino más bien una distribución. Y en esta distribución nos habla sobre grasas saludables. Y aquí sí incluyen estos aceites que nosotros podemos utilizar para el consumo y preparación. Porque evidentemente, si yo voy a hacer quizás algún tipo de preparación, a menos que tenga un sartén de primera categoría, pues a lo mejor no utilizaría aceite, pero como no es el caso, pues lo utilizo y es parte del proceso de producción de mi alimento. Entonces, tanto para cocinar y como para un aderezo o para ensaladas y demás, utilizo aceites. Si voy a utilizar ese tipo de aceites, tendrían que ser aceites poliinsaturados. Regularmente se utilizan aromáticos. Hablando de verduras, tiene que ocupar una mayor cantidad
y entre una mayor cantidad ocupen en mi plato, cuando yo voy a estar consumiendo y mayor variedad tenga, va a ser mejor. Aquí las papas no cuentan. ¿Por qué no cuentan? Porque las tomamos un poco más como cereales. Frutas. Hay que comer siempre de manera muy variada. Entonces, la mayor cantidad de variación en color de mi alimentación yo la voy a tener principalmente de frutas y verduras. Regularmente van a provenir de esas. Entonces, mientras exista yo esta diversidad en mi alimentación, voy a encontrarme también con salud. Agua. Aquí agua también incluye, de acuerdo a otros modelos, una jarra del buen beber. Pero en este caso se habla de tomar más agua, si va a ser el caso de té o café, pero con poca o sin nada de azúcar, y evitar todos los alimentos, pues bueno, de bebidas procesadas. Limitar los lácteos y jugos también poderlos limitar. ¿Por qué voy a limitar los jugos? Porque tampoco sabemos tomar muy bien un jugo. Porque el jugo de la naranja, entonces, en lugar de, en todo caso, que sería más sano, extraerlo de la naranja y tomárnoslo así directamente, sin colarlo, sin azúcar y demás, lo que la gente hace es corta la naranja, procesa la naranja con uno de estos extractores manuales, eléctricos o los que ustedes quieran, pero los terminan colando. Entonces, cuando cuelan esa naranja, pues le quitan también la fibra. Y en parte de esa fibra también hay vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué se están tomando? Únicamente parte del jugo, pero que más bien es el sabor, ya sin todos los nutrientes que tiene la naranja en sí. Y aparte de eso le ponen azúcar, ¿no? Entonces, nuevamente, en todo caso, bueno, si vamos a consumir así los jugos, pues por eso, un pequeño vaso es lo más adecuado. Los cereales integrales, pues bueno, siempre tienen cierta calidad, por así decirlo, porque suelen ser un poquito más duros. Hablando de proteínas saludables, preferir siempre pescado, pollo, leguminosas y nueces, limitar siempre las carnes rojas y los quesos. Los quesos, bueno, muchos de ellos son muy procesados y evitar todo tipo de carnes procesadas y grasosas, que son esos embutidos que hemos mencionado. Una más, la guía alimentaria de Canadá. Esta guía alimentaria nos habla más bien de una alimentación un poco más hacia la sostenibilidad. ¿Por qué hacia la sostenibilidad? Porque aquí estamos dejando de lado los productos cárnicos. Adoptamos entonces aquí en esta guía alimentaria, esta guía canadiense, eh, principalmente una dieta basada en plantas. ¿Cómo encontramos aquí entonces una distribución rica en vegetales, cereales integrales? Y aquí las proteínas, ¿de dónde las obtenemos entonces? De combinaciones de leguminosas y cereales. Entonces, no significa que si no tenemos carne no comemos proteínas, claro que no, sino más bien la obtenemos de combinaciones. Eso hace una mayor biodisponibilidad de los aminoácidos y por lo tanto que tu cuerpo pueda tener estas proteínas, aunque no consumas carne. Entonces, esta es la guía de recomendación que nos habla de parte de Canadá, hablando un poco más de una alimentación hacia la sostenibilidad. Entonces, hablamos de pescados, hablamos de mariscos, hablamos de huevos, de aves de corral, reducir las carnes rojas y también lo mismo, lácteos bajos en grasa y sodio. Y aquí ustedes lo pueden ver. Y dicho sea de paso, es un plato que, pues la verdad es que se antoja. ¿Por qué? Porque es muy colorido. Y vean, y reafirmo lo que estoy diciendo, la mayor cantidad de diversidad de colores vienen de las frutas y verduras. Son los que ustedes pueden ver al lado izquierdo. Y aquellos que son integrales tienen un color un poco más café, un poco más oscuro, pero brillante también. Muy bien. Entonces, pues bueno, esta dieta basada en plantas no solamente tiene un impacto positivo en la salud, sino también en el medio ambiente. Y es hablar de la sostenibilidad. ¿Por qué de la sostenibilidad? Si yo tengo una dieta basada en plantas, pues puede ser que más tiempo pueda ser yo que reduzco los costos en mi alimentación y también en la producción. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacer, bueno, porque el agricultor ya no va a hacer cereales para poder alimentar una vaca, un borrego, una cabra o demás, un cerdo, sino más bien ahora ese alimento ya lo voy a poder consumir yo directamente.
Así pues, si yo tengo una alimentación basada en plantas, puedo mejorar mucho más los procesos de diabetes, los procesos para el control de peso, reducir los factores de riesgo que pueden ser atribuidos al cáncer, por lo tanto, reducir las enfermedades crónicas degenerativas que pueda yo incidir. Y finalmente, estas guías alimentarias que nos están hablando sobre el cuidado al medio ambiente están siendo una respuesta no solamente a una alimentación saludable, sino también a los problemas de ecosistema que tenemos a nivel mundial. Así pues, muchas naciones ya están haciendo guías alimentarias basado en esto, en poder recomendar a sus habitantes este tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque requieren menor extensión de tierra. No necesito pastizales para que 1000 reses estén caminando y poderles dar de comer. Ese espacio puede ser utilizado para poder producir muchísimas más cantidades de alimento. Para la utilización de agua es mucho menos energía trasladar todo esto y también tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, ganamos todos con este tipo de alimentación. Así que necesitaríamos nosotros no solamente ver una alimentación saludable para nosotros, y en este caso, pues bueno, para el mismo planeta. Con esto entonces, pues nosotros terminamos nuestra presentación, por así decirlo, del día de hoy. Ahora, si bien ya tenemos una interacción, ahora necesito que entren nuevamente al enlace que les di, que sigue estando en el chat. Así que si están en computadora, únicamente vayan hacia la parte superior, los primeros mensajes, ahí está. Es el mismo. Pero ahora la interacción va a ser distinta. Ahora, ¿qué vamos a reconocer o qué vamos a puntuar? Ahora que ustedes ya han visto los distintos tipos de modelos alimentarios, las pirámides, las actualizaciones que se nos ha hecho, necesito que hagamos un pequeño ranking. Y en este ranking ustedes van a puntuar cuál es la que les parece más adecuada. Entonces, pues bueno, es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Cuál de esas herramientas para ustedes es más útil? Abran el enlace y ahí van a poder ver las opciones que tienen. La pirámide saludable es la que consideramos en el 2008. Y la alimenticia, la primera que presentamos. Digo, por ahí si ven pirámides y se confunden, a eso nos estamos refiriendo. Muy bien, ya tenemos 11 participaciones. Colocamos nuestro conteo de 1 minuto. Ya llevamos cerca de la mitad. Entonces parece que ahora sí vamos a poder ver la opinión de la mayoría. No me permite mandar mi respuesta. ¿Estás conectada desde celular o...? No, en la laptop, pero me parece como el de enviar como no disponible, no me permite mandarla. ¿Alguien más le parece lo mismo?
Digo, porque a veces, bueno, muy pocas veces más bien suele fallar. Y lo más adecuado es de que puedas actualizar la página. Veamos entonces cuál es la utilidad que ustedes le han dado a estas herramientas. Muy bien, han colocado, casi tuvieron el mismo orden que se fueron presentando, a excepción de la número 5, que es la del 2005. Esa la dejaron hasta el final, porque la 4 fue la número 1, la 5 fue la número 2 y de ahí en fuera tuvimos este mismo orden. Entonces, bueno, aquí ya es, pues bueno, indispensable decir que las distintas herramientas que nosotros hemos visto, evidentemente, tienen ciertas limitaciones, pero que también tienen ciertas ventajas, por así decirlo, que nos ayudan, si no conocemos al respecto, si no conocemos nada, nos ayudan a poder identificar los mejores hábitos. Pero evidentemente necesitan mejoras y las mejoras ya las hemos como que visto con estas diferencias. Entonces, pues bueno, esto fue a manera de consenso. Se utilizaron las respuestas de manera general. Si ustedes no seleccionaron, bueno, si seleccionaron una que no apareció en primer lugar, es porque aquí se está presentando la media de todas las interacciones. Ahora sí que su grupo ha decidido esto, que la guía de Canadá, pues fue la más adecuada, por así decirlo. Y pues bueno, quisiera saber si nos quedó claro el tema, si nos quedó sencillo de entender o si por aquí tenemos algún tipo de duda. Creo que no. Muy Ah, bien, todo bien. excelente. A mí me quedó claro también. Y ya para poder comprobar que sí nos quedó claro, y únicamente esta actividad nos va a durar 5 minutos como máximo. Les voy a abrir en este momento un Jamboard. En este Jamboard, ustedes lo van a hacer su nueva pirámide o su nuevo modelo alimentario o su nueva forma de poder alimentarse. Van a poder utilizar el chat de voz si se van a comunicar con ustedes mismos o, bueno, el chat o la voz, y me van a formar entonces un modelo alimentario que sea el más adecuado conforme a las deficiencias que estuvimos viendo aquí. Así que en este momento en el área de chat les va a llegar a ustedes el enlace para un Jamboard. Ustedes van a tener la opción de poder entrar y editar. Y pues bueno, van a tener 5 minutos para poder formarnos un modelo alimentario. Ahí están entrando ya. Entonces, pues bueno, no me voy a desconectar, pero más bien a partir de este momento, 10:07, corre su tiempo y ustedes pónganse de acuerdo para poder generar nuestra mejor pirámide o que tenga los mejores elementos. Sí, desde el celular no se puede si no tienen descargada la aplicación. Pongan ustedes el diagrama que quieran. Tienen aquí la opción de poner texto, de añadir imagen. Si quieren añadir grupos de alimentos, ejemplos de alimentos y demás, le dan a añadir imagen, le dan en búsqueda de imágenes por Google y buscan lo que ustedes quieran y ahí lo van colocando. Así que bueno, en este momento los micrófonos, los audios y demás corre por ustedes. Así que yo quito mi cámara, quito mi audio y pónganse de acuerdo. 5 minutos.
Profesor, disculpe, voy a dar unos avisos para Oh, sí, que Emanuel nos pueda hacer favor de dejar de grabar y como que no quede este espacio. sí. El día de hoy no tendrían tarea de este tema. El jueves esperamos que el profesor Alejandro ya se reincorpore a nuestras sesiones, con lo que tendrían una tarea de ese tema. Y el sábado tendrían su segundo quiz, ¿sale? Ya les estaré enviando indicaciones. Y ya sería todo. Por si Emanuel nos hace el favor de dejar de grabar y ya se quedan con esta actividad.